¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar al Ayuntamiento de Madrid, concretamente al área de gobierno de política de vivienda. Ya saben, lo dijimos en el último programa que hablamos de este tema, que para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, liderado por el alcalde José Luis Martínez Almeida, la vivienda es la máxima prioridad. Hoy conoceremos a través del concejal de este área, Álvaro González, la situación real en la que se encuentra la vivienda en estos momentos en la ciudad. Cuando hablo de vivienda, por supuesto, pública. La vivienda en general, pero la pública en particular. Hablaremos del ambicioso plan de vivienda puesto en marcha por el equipo de gobierno del Ayuntamiento, el plan Suma Vivienda, en el que a través de la colaboración público-privada se van a construir 2.200 nuevas viviendas en régimen de alquiler asequible. Además, comentaremos sobre los jóvenes y la necesidad y dificultad que tienen para acceder a una vivienda. En este caso, el alcalde ha anunciado un nuevo sorteo de viviendas, 203 concretamente, para jóvenes menores de 35 años. Por supuesto, igualmente serán en régimen de alquiler asequible. La media de estos alquileres estará en torno a los 500 euros, poco más. También hablaremos del plan aprobado en el Cañaveral. En este barrio de la capital se van a construir un gran parque central. Es que no sabía, quería engrandecerlo tanto que casi no me salía la palabra. Un gran parque central, un carril bici y un intercambiador de transporte importantísimo para dar servicio a estos madrileños. Y por último, si nos diera tiempo, preguntaremos a nuestro invitado sobre los planes de rehabilitación. El plan Transforma Madrid, en qué consisten, qué ayudas tiene, quién puede acceder a estas ayudas y cómo se pueden solicitar. Bueno, pues para hablar de vivienda, como ya les he anticipado, me acompaña el concejal delegado del área del Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González. Concejal, muy bienvenido, un placer. Pues muchísimas gracias por la invitación y un placer volver a este programa. Pues sí, a mí me gusta hablar de vivienda porque además es una necesidad, eso para empezar, pero bueno, pues cuando dicen todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pues claro que sí, pero bueno, vamos a canalizarlo. ¿Y eso es lo que hace el Ayuntamiento de Madrid? Pues sí, efectivamente. Recientemente el CIS, en el último CIS, venía reflejada la vivienda como la segunda preocupación de los españoles, que posiblemente incluso llegue a ser la primera preocupación, porque es verdad que vas por la calle y la gente pues te lo dice, estamos preocupados, hay falta de vivienda y somos conscientes desde la Administración y en concreto desde el Ayuntamiento de Madrid de esta preocupación de los ciudadanos. Por eso, precisamente, el alcalde Almeida, ya hace 5 años, se adelantó a todo el mundo, creó un área delegada específica de vivienda que tuve el honor de llevar y ahora precisamente es un área de gobierno, cuestión que no ocurre en ninguno de los grandes municipios de España y me siento muy orgulloso, sobre todo porque es un problema importante, un problema que necesita también valentía para solucionarlo y nos pusimos desde el primer día a trabajar siempre en la perspectiva de la vivienda pública, pero también de la vivienda privada, no olvidemos. Cuando nosotros llegamos al gobierno hace 5 años, nos encontramos que el anterior equipo de gobierno, el gobierno de la señora Carmena, lo que había hecho era paralizar todos los nuevos desarrollos. Eso es importantísimo, porque si no hay suelo, no hay vivienda. Efectivamente. Nos pusimos manos a la obra, en primer lugar, para sacar adelante y desbloquear todos esos nuevos desarrollos, lo que va a convertir a Madrid en los próximos años en la ciudad europea que más vivienda asequible va a hacer. Claro. Más de 200.000 viviendas, gracias a ese desbloqueo de todos los desarrollos. Luego algo también muy importante, y es que cuando nosotros llegamos nos encontrábamos una empresa municipal de la vivienda que no funcionaba. Y ahora mismo es la primera promotora pública de España, la primera. Ya no decimos de Madrid, de España. De España. Y probablemente, me atrevo a decir, casi que de Europa. La empresa municipal de la vivienda de Madrid es desde luego un modelo a seguir y así lo dice todo el mundo. Ahora pondré algún ejemplo. Pero cuando llegamos nos encontramos con una circunstancia realmente sorprendente, le va a sorprender a todos los que nos están escuchando, pero el gobierno de Carmena no entregó una sola promoción en 4 años. Ni una sola promoción. Parece mentira. Parece mentira, pero ni una sola promoción. Con lo cual han sido 4 años perdidos, no solamente de generar ese suelo, sino también de generar vivienda pública, vivienda de calidad.
Y nos encontramos con una circunstancia todavía más llamativa, por dar ese último dato, y es que el saldo positivo de viviendas en la empresa municipal de vivienda después de 4 años del gobierno de la señora Carmena fueron 17 viviendas más en 4 años. Con lo cual, digamos, la circunstancia era ya no llamativa, sino preocupante, y nos pusimos a trabajar desde el primer momento. Empezamos a desbloquear esos nuevos desarrollos y fuimos consiguiendo suelo, de tal manera que desde la empresa municipal de la vivienda ya hemos puesto en carga y ya hemos sacado adelante viviendas, promociones en 54 parcelas a través de la empresa municipal de la vivienda. Eso es muy importante, estamos hablando de una inversión de 860 millones de euros en 5 años. No tiene parangón en la historia del Ayuntamiento de Madrid y probablemente... ¿Cuántas parcelas? 54. ¿Y esas parcelas a quién pertenecían? Esas parcelas pertenecían al Ayuntamiento de Madrid, nos las cedía Urbanismo, y a través de estas parcelas hemos ido haciendo promociones, 32 promociones, que ha supuesto que de las 6.200 viviendas que dejó la señora Carmena, ahora mismo estemos en 9.200 viviendas. Hacer vivienda no es tan sencillo como pueda ser comprar un bien, el que sea. No, esto lleva su periodo de licitación, su periodo de licitación también de obras y luego construir la propia vivienda. Claro, a mí es que no me entra en la cabeza. O sea, se han pasado la vida diciendo el equipo de Carmena y su gente de próxima se ha pasado la vida diciendo que es que no, porque se especula, porque hay que frenar la especulación. Y resulta que es que, por eso he preguntado, ¿esas parcelas de quién eran? Es que eran del ayuntamiento. Del ayuntamiento. O sea, que no es que iba a especular nadie, es que había que ponerlas en funcionamiento, había que desbloquear, como nos decía el concejal, había que desbloquear la situación en la que estaban, pero es que eran viviendas, parcelas públicas, y ahí se quedaron. Exactamente. Ahí se quedaron. Nosotros lo que no podíamos permitirnos, y lo teníamos muy claro en el equipo de gobierno desde el primer momento, era tener el suelo parado. Y nos pusimos a trabajar en un primer momento con la empresa municipal de la vivienda, como ya he comentado, 860 millones de euros invertidos en estas 32 promociones, pero no solamente eso. Sabíamos que la administración sola no podía dar respuesta a este problema tan importante que percibimos todos, que es la vivienda, y empezamos a estudiar nuevas fórmulas, y esa es la colaboración público-privada. Por eso empezamos a estudiar desde el principio esa colaboración público-privada y creamos el Plan Suma Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando de estamos hablando de un plan pionero en la ciudad de Madrid, importantísimo, sobre todo los nuevos desarrollos. Recientemente hemos sacado una licitación que ya ha acabado el periodo de licitación y ahora hablaré de ello, en la cual hemos sacado nada más y nada menos que 1.600 viviendas en derecho de superficie. 1.600 viviendas en los Berrocales y en los Aijones, en estos nuevos desarrollos que van a ser el futuro de la ciudad de Madrid, sin lugar a dudas. ¿Destinados a quién? Pues tengo que decir una cosa, que ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque muchas de las empresas han ido a los 7 lotes y eso significa que se ha hecho bien y que esa respuesta va a ser inmediata. Con lo cual vamos a conseguir, a través de esa colaboración público-privada, tener en funcionamiento nada más y nada menos que 6.400 viviendas a través de la colaboración público-privada y también de la empresa municipal de la vivienda. Estas viviendas van a ir destinadas, la gran mayoría, la mitad de ellas, y es nuestro compromiso electoral, el 50% para familias jóvenes y jóvenes. Era un compromiso electoral, y no solamente un compromiso electoral, sino una necesidad que habíamos percibido hace muchísimo tiempo, de que quizás ese segmento de población, los jóvenes, que son el futuro además de nuestra ciudad y de este país, no estaban bien atendidos en ese sentido y necesitaban una vivienda para iniciar su proyecto de vida. Sin duda la necesitan. El monto total van a ser 2.200 viviendas, ¿no? Efectivamente, hemos hecho una primera fase de 1.000 viviendas y en breve, ahora ya, en 2025, sacaremos una segunda fase de 600 viviendas para complementar esa segunda fase del Plan Suma. El Plan Suma se llama Suma no por una casualidad, sino porque vamos a ir sumando viviendas en ese sentido. Hay otra cuestión que me gustaría subrayar, y es que estas viviendas van a ir dirigidas también a una población, pues también esa población media, ese segmento medio de población, que a lo mejor antes, y debido un poco de que el reglamento de la empresa municipal de la vivienda atiende a personas que como mucho pueden cobrar hasta 3,5
veces el IPREN, ahora lo hemos elevado ese nivel a 5,5 veces el IPREN, lo cual va a significar que personas, digámoslo así, de clase media van a poder optar a estas magníficas viviendas. Claro. Hablábamos de los jóvenes. Lógicamente hay un límite de edad, jóvenes de 35 años para abajo. Eso es. Viviendas de un dormitorio, pero también de dos, porque pues hay jóvenes que con esa edad ya tienen una pareja, tienen hijos, y son viviendas con una serie de servicios diferentes. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, paneles solares, para el agua, eficiencia energética. Me ha llamado mucho la atención la cantidad de prestaciones que tienen. Pues las viviendas que hacemos desde la empresa municipal de la vivienda, hay que decirlo así, tienen unas calidades excelentes y una eficiencia energética excelente. Como mínimo todas tienen calificación A, pero casi todas las viviendas que hacemos están un 20% por encima de esa calificación A. Es decir, una eficiencia, efectivamente, que es la máxima. Con lo cual, esto implica una cuestión muy importante. Todas las personas que acceden a una vivienda de la empresa municipal de la vivienda pagan cuanto menos el 50% menos del recibo en consumos que una vivienda, digamos, tradicional, ordinaria. Claro. Eso es muy importante. De hecho, todas las viviendas que hacemos pues tienen suelo radiante, tienen SATE por fuera para mantener ese calor, ese frío, en fin, yo creo aerotermia, lo último de lo último, porque hemos pensado desde el principio y teníamos muy claro que el que sea vivienda social no está implicado con que no pueda tener la calidad adecuada. Es todo lo contrario, vivienda social y de calidad, que es lo que estamos haciendo. Y recientemente, Mabel, precisamente el alcalde fue a anunciar que íbamos a hacer un sorteo efectivamente para jóvenes en Vallecas, Nuestra Señora de los Ángeles 3, donde 203 viviendas van a ser dedicadas expresamente para jóvenes. La mayoría de estas viviendas tienen un solo dormitorio en un principio. Sí, para que los jóvenes se puedan independizar, pero me consta que dentro de las 2.200 hay otras que tienen más dormitorios y que también los jóvenes pueden acceder a ellas. Sí, efectivamente. Claro, ¿no? Yo sé que esto es específico para esos jóvenes pues que tienen 20 y tantos años, que se quieren independizar y que necesitan... Es para ellos, o sea, no estamos hablando de una familia, eso ya lo he comentado antes, que dentro de esas 2.200 hay de un dormitorio, pero también hay de dos y hay de tres. Sí, efectivamente. En función de las necesidades del demandante. Todas las viviendas que hacemos además tienen un porcentaje para personas con movilidad reducida, por poner un ejemplo. Pero ya te digo, Mabel, que estamos muy centrados en los jóvenes y en las familias jóvenes, porque son el futuro de nuestra ciudad y queremos hacer un especial esfuerzo. Prueba de ello es que, por ejemplo, en Cañaveral, que hemos hablado recientemente... Sí, quería yo hablar ahora del Cañaveral. Pues va a ser un ejemplo muy claro de esa apuesta por las familias jóvenes y los jóvenes. Por dar un par de datos, de las 1.212 viviendas que tenemos en Cañaveral, en esas 13 promociones, nada más y nada menos que 1.000 de ellas van a ser dedicadas a las familias y a los jóvenes. Claro. Y bueno, pues ya retomamos este tema o apuntalamos este tema del Cañaveral. Se van a hacer infraestructuras importantes. Se quejaban los vecinos de, bueno, pues el transporte y tal. Ahora con este intercambiador que se va a poner, se va a paliar parte de este problema en este desarrollo. Esto está en Vicálvaro. Sí, yo creo que Vicálvaro se va a convertir en unos años en el distrito más populoso de la ciudad de Madrid, ¿no? Y además intentamos... y hay una coordinación, yo diría, casi perfecta entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid para que estos nuevos desarrollos dispongan de todos los equipamientos necesarios y también de todas esas infraestructuras de movilidad tan necesarias para que los nuevos vecinos de Cañaveral o de Aijones o de Locales puedan tener esa movilidad necesaria y, por qué no decirlo, de esa manera también que nuestro medio ambiente mejore en la propia ciudad de Madrid. Sin duda, y además con ese gran parque también que van a tener allí, con carril bici, con de todo, o sea, va a ser... Bueno, yo tengo que decir que una zona privilegiada, ¿eh? Y yo tengo que decir que Cañaveral es una zona que ya se puede pasear por allí y verlo, es un sitio... bien hecho y yo creo que privilegiado en ese sentido. Creo que el bus rápido va a ser importantísimo para esa movilidad, ese gran parque que se va a hacer ahí
y me consta que los vecinos que ya están viviendo allí pues están muy satisfechos de la calidad de vida que tienen en el Cañaveral, que es realmente pues, especial en ese sentido. Pues sí, estás disfrutando de un entorno fantástico y estás dentro de Madrid capital. Concejal, para acceder a estos sorteos hay unos requisitos, ya hemos dicho, el salario, por supuesto, pero luego pues que estés empadronado en Madrid o en Madrid capital, supongo, ¿no? Sí, hay que estar empadronado en el municipio de Madrid. Yo recomendaría a todo el mundo que esté interesado en estas viviendas que vaya a la empresa municipal de la vivienda para apuntarse y tener la posibilidad de decir que esto es un sorteo, y dentro de ese sorteo pues hay distintos segmentos de población a las que atendemos, porque nuestra obligación también, pues familias numerosas, familias monoparentales, familias también con algún riesgo de vulnerabilidad importante. En fin, intentamos atender a todos los segmentos de población en ese sentido. No pueden superar 3,5 veces el IPREN, el ingreso, pero para eso está luego el Plan Suma, como he mencionado anteriormente, que pueden llegar a 5,5 veces el IPREN. El Plan Suma, pues en breve pues, abriremos todas las ofertas, se adjudicará en breve y se empezará a trabajar en estas 27 parcelas que hemos sacado en licitación, que por lo tanto además a través de estas empresas que han licitado, pues en breve se pondrán en funcionamiento y habrá una lista, digamos, paralela para las personas que quieran optar a estas viviendas que van a ser, repito, de la máxima calidad y la máxima eficiencia energética. Hago hincapié en la máxima eficiencia energética porque esto es muy importante. Hombre, cuando te viene el recibo de la luz o del gas y te das cuenta que tú pagabas donde vivías antes no sé cuánto y ahora pagas la mitad o menos, pues hombre que sí se nota y mucho. Yo creo que Madrid 360 está siendo un éxito y cumplimos con la normativa europea, y quiero reivindicar de alguna manera también ese trabajo, ¿no?, que estamos haciendo en vivienda, no en vano, en base a las promociones que estamos haciendo y en base también a la rehabilitación. Si nos da tiempo, sí, hablaremos de la rehabilitación. Dejamos de emitir al año nada menos que 14.000 toneladas de CO2 a la atmósfera de Madrid, que esto es importantísimo, y se ahorran nada menos que 50 millones de kilovatios al año. Esto es importantísimo, y eso es gracias a estas viviendas que hacemos tan eficientes, que prácticamente tienen un consumo nulo o casi nulo, muchas de ellas. De hecho, aquí en la ciudad de Madrid tenemos en el distrito de Carabanchel una producción de viviendas que con los estándares Passive House, que son de los estándares más... Esto es un certificado alemán, digamos, que tiene un estándar muy exigente de eficiencia energética, y es la primera promoción pública que hay en la Comunidad de Madrid que tiene un estándar Passive House, es decir, consumo cero. Qué maravilla. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Y antes de que se me olvide, recordar que estas viviendas son en régimen de alquiler. Todas son en régimen de alquiler, alquiler asequible, y estamos hablando de que no van a pagar más de un 30% de sus ingresos. Y también recordar que el sorteo, porque luego se oyen muchas cosas, bueno, esto estaba amañado, el sorteo es público. El sorteo es público, claro, se puede seguir claro, a través de la web de la empresa municipal de la vivienda, y por supuesto viene un notario que da fe de la veracidad y la certeza de que el sorteo se hace de acuerdo a todos los estándares. Sí, ¿no? Porque es que luego ya sabemos que hay personas malintencionadas que tratan de sembrar la duda, y yo que sigo este tema, porque es un tema que me parece muy importante, de cerca, soy consciente, bueno, pues de que es así, ¿no?, de que los sorteos son públicos. Los sorteos, por supuesto, los sorteos son públicos, viene un notario, y desde luego nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos de esa transparencia que transmitimos a todos los que están interesados en estos sorteos, que son la gran mayoría personas que sortean y que por lo tanto tienen ese interés, esa ilusión, porque le toque uno de estos pisos que realmente son magníficos. Y además, cuando se termina ese periodo de alquiler, y si las personas que están se van o lo dejan, revierte al ayuntamiento, que eso es muy importante. Naturalmente. Si quieren continuar, bueno, eso a muchísimo tiempo, ¿no? Son plazos muy largos. Bueno, mientras cumplan, digamos, los requisitos, nosotros tenemos vocación de continuidad y de que esas personas consoliden también de alguna
manera pues ese proyecto de vida en esa zona. Sabemos Pero que si es por lo que difícil. sea se van, Sí, por lo que sea se van, revierte al ayuntamiento. esa vivienda revierte al ayuntamiento y volvemos a sacarla a sorteo. Eso es muy importante. Exactamente igual que en el plan Suma, que el suelo es del Ayuntamiento de Madrid y dentro de 65 años, porque el derecho de superficie es a 65 años, esas viviendas serán del Ayuntamiento de Madrid. Esto es muy importante. Decía, concejal, que quería que habláramos de los planes de rehabilitación y yo también. Pues vamos a comentar, nos quedan, no llega a 10 minutos, unos 8 minutos o así nos queda de programa. Vamos a hablar del plan de rehabilitación, en qué consiste, quién puede acceder, cómo se tramitan estas ayudas. Pues si yo tuviera que definir la vivienda, la podría definir como vivienda, pero también como rehabilitación y también como regeneración urbana. El futuro de las ciudades pasa por la rehabilitación y la regeneración. No en vano, hay un dato cuanto menos curioso, pero en la ciudad de Madrid solamente el 2% no está construido. Solamente el 2%. El resto ya está colmatado, Con lo cual llegará un momento en la ciudad de Madrid, como llegará en cualquier otra ciudad, que el suelo disponible pues ya no esté disponible, claro, porque ya hemos hecho vivienda, ¿no? Por eso hago tanto hincapié en la rehabilitación. En la actualidad tenemos un parque de vivienda en la ciudad de Madrid de los más antiguos de Europa. O sea, prácticamente el 70% de las viviendas es anterior a 1980. Sí. Estamos hablando de que en aquel momento los estándares de eficiencia energética ni siquiera se acercaban ni por asomo a lo que debemos de cumplir ahora, no solamente las administraciones, sino también los privados, ¿no? Por eso hicimos un especial hincapié desde el principio en la rehabilitación. Recordar también que cuando llegamos al gobierno, la señora Carmena nos había dejado 103 millones de euros de subvenciones del Plan Madre sin pagar, 51.000 familias que no podían cobrar esa subvención que se les comprometió, y nos costó mucho, digamos, recobrar la confianza del administrado, y empezamos a trabajar desde el primer día con el Plan Rehabilita. En los planes de rehabilitación ya hemos invertido 247 millones, estamos hablando del Plan Rehabilita, que luego me centraré en él, del Plan Adapta, del cual me siento especialmente orgulloso, y del Plan Transforma tu Barrio. El Plan de Rehabilita nos centramos especialmente en las comunidades de vecinos. Todos los años disponemos de 50 millones para rehabilitar pues estas comunidades de vecinos que en muchos casos necesitan una rehabilitación muy importante. Estamos hablando de que la media del presupuesto puede estar en 170.000 y la media de subvención está de 90.000 hacia arriba. Estamos hablando de unas cantidades muy importantes con esos 50 millones. Con eso hemos conseguido rehabilitar nada menos que 100.000 viviendas a lo largo de estos 5 años. Estamos hablando de una... como por ejemplo, en un edificio de vecinos. ¿Quién Vale. puede optar a estas ayudas? Como digo, cualquier edificio anterior a 1998 puede acceder a esta convocatoria Rehabilita, que ahora mismo está abierta, por cierto. Pero para rehabilitar, y sobre todo para rehabilitar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, lo que se hace es la envolvente, para que precisamente se pone un SATE, para que precisamente el edificio sea más eficiente energéticamente, no se pierda calor y no se pierda frío. Por ejemplo, también se cambian las ventanas. Eso es muy importante para que no se pierda de calor. Cada vecino, para que no se pierda calor. Eso depende del proyecto de cada una de las comunidades de vecinos, pero también influye y muchísimo la accesibilidad. Es importantísimo. Claro. El 70% de las subvenciones que damos, de los proyectos que damos, la prioridad es la accesibilidad. Claro, por ejemplo, poner ascensores. A lo largo de estos 5 años ya hemos puesto a través de este plan más de 1.200 ascensores. Tengamos en cuenta que un ascensor cambia la vida de las personas. Recientemente he estado en el distrito de Villaverde y era emocionante ver cómo una persona de 92 años bajaba desde el cuarto, antes no tenía ascensor, y me decía gracias, que no tenía por qué dármelas, pero ahora tengo un ascensor y puedo bajar a la calle. De otra manera no podía bajar a la calle. Y es emocionante en ese sentido. Pero también es muy importante la eficiencia energética, como bien digo, y eso también influye también a la hora de poner esos paneles solares que también se subvencionan. ¿Pero se pueden poner en las viviendas comunitarias? Dependiendo la vivienda, se puede o no se puede. Por eso hicimos una oficina verde
que lo que hace es asesorar a las comunidades de vecinos y también a las empresas en materia de eficiencia energética y hace simulaciones. Usted va allí a la oficina verde, pues mire, yo tengo esta comunidad de vecinos con estas características, ellos hacen una simulación y además nos dicen también a qué tipo de subvenciones podemos acceder, no solamente del Ayuntamiento de Madrid, sino también de la Comunidad de Madrid y sino también del propio Estado. Porque sigue habiendo muchas comunidades que utilizan el gasóleo, por ejemplo, para las calderas. Muy poquitas. ¿Sí? Muy poquitas ya son muy porque poquitas. Esas deberían de pasar a los paneles solares también, ¿no? No, para, bueno, pero para calefacción no... Sí, para agua caliente sanitaria. Agua caliente sanitaria. Sí, la verdad es que se está empleando mucho y pues Madrid tiene que ser cada día más sostenible claro, y claro. mejor. Y en ese sentido nosotros exigimos también esa eficiencia energética para ayudar a nuestro medio ambiente, ¿no? Y por lo tanto centraba mucho mi intervención en la accesibilidad. Y digo la accesibilidad también porque tenemos el plan Adapta, del cual me siento especialmente orgulloso, que es para adaptar viviendas de personas con algún tipo de discapacidad. Esto es importantísimo porque hay personas con discapacidad que antes eran prisioneros de su propia vivienda. Ya, pero y ahora a través de las subvenciones que damos... Hay personas con discapacidad y hay personas mayores que no tienen discapacidad pero tienen dependencia, que no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros pero cuando... porque tengan en cuenta que los ciudadanos madrileños somos los que más vivimos de Europa y casi que del mundo, ¿no? Tenemos una magnífica sanidad pública. Claro, sí. Sin duda. Pero es verdad que bueno, pues nos vamos haciendo mayores y necesitamos adaptar sin tener discapacidad, simplemente porque somos mayores, más de 90 años. Ahí no sé, no me acuerdo ahora la cifra, pero lo leí. Hay muchísimas personas con más de 90 años que ya necesitan adaptar. Este plan es pionero, no existe en ningún sitio y además estamos encantados de que nos lo copien porque será bueno. Hombre, claro. De hecho, recientemente la ONCE nos ha premiado con bueno, pues un galardón a la solidaridad, creo que se llama, porque ayuda a las personas, que tienen movilidad reducida, que pueden ensanchar, por ejemplo, las puertas, que pueden también bajar las encimeras, porque cuando no se conoce esta problemática y ha sido una aventura hacer este plan, uno se da cuenta que el horno no puede estar debajo de, digamos, de la cocina. Para hacerse una tortilla. Claro. De la cocina, porque no pueden entrar y tienen que adaptar pues esa cocina y tienen que tener los enchufes más abajo y tienen que tener los interruptores más abajo, exactamente igual que las personas que tienen algún tipo de discapacidad pues, visual o auditiva también, ¿no? O incluso con enfermedades raras que tenemos con FEDER pues un acuerdo en ese sentido, nos sentimos especialmente satisfechos. La última novedad también que hemos incorporado, porque todos los años incorporamos novedades al plan Adapta, ha sido muy importante también, es que damos subvención para adaptar los portales. Esto es muy importante. Hombre. Esto es muy importante, de hecho ha subido el número de solicitudes en un 70%. El año anterior también una novedad también fue muy importante, que era para adaptar también los comercios. Los comercios que están bajo cualquier comunidad de vecinos, pues una frutería que no es accesible, nosotros damos esa subvención y estamos en colaboración con todas las asociaciones de comerciantes, o sea que yo creo que, como le decía, la vivienda es vivienda, pero también es rehabilitación, que es fundamental para nosotros. Concejal, me están diciendo mis compañeros que hemos llegado al final del programa, con lo cual tiene que volver, porque es que nos queda muchísimo por hablar. Sí, se me ha hecho corto, la verdad. Sí, a mí también, pero tenemos testigos de que me están diciendo que hemos llegado al final del programa. Yo le agradezco muchísimo al concejal que esté, pero no le libero de volver. No sé si decir que es que tiene que repetir, que suene como suene. Pues un auténtico placer estar aquí una vez más y espero estar no dentro de mucho tiempo de nuevo aquí. Eso para espero. Hablarles de vivienda y de algunas novedades que seguramente tengamos. Que ya las tiene, pero que no nos da tiempo a comentar. Exacto. Pues muchísimas gracias al concejal delegado del área de Gobierno, de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, el concejal Álvaro González. Un placer como siempre y pues, espero que en breve continuemos hablando de vivienda. Un auténtico placer y muchas gracias por darme la oportunidad de contar a todo el mundo pues, todas estas posibilidades que tienen para hacer un Madrid mejor. Sin duda. Gracias de nuevo. Gracias. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes.
Y lo hago, pues como siempre, recordándoles que tienen que estar ahí. Si ustedes no están, esto que hacemos nosotros no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.